Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para lo que tengo preparado. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de un tema candente. Un tema que me ha estado rondando la cabeza y que, la verdad, he estado dudando mucho en compartir con ustedes. Pero al final sentí que era importante abrirme, ser honesta y contarles mi verdad. Hoy vamos a hablar de traición. Sí, así como lo oyen. Y sí, tiene que ver con mi expareja. Uf. Soltar eso así se siente raro, pero necesitaba decirlo. Prepárense porque hoy vamos a desenterrar algunos esqueletos del armario y finalmente voy a revelar la verdad sobre lo que realmente pasó con mi ex y por qué nuestra relación terminó de la forma en que lo hizo. Pero antes de que nos sumerjamos en esta montaña rusa emocional, les pido un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya han visto algunos de mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento. Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos y así formen parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Me harían muy feliz. Ahora sí, manos a la obra. Bien, respiremos hondo. Este es un tema delicado y honestamente me siento un poco vulnerable al compartir esto con ustedes. Pero siento que es importante ser transparente y real. Como muchos de ustedes saben, tuve una relación con, llamémosle X. Fue una relación intensa, llena de momentos increíbles, pero también, lamentablemente, de muchos altibajos. Una relación que en su momento pensé que definiría una etapa importante de mi vida, una relación que creía que era sólida, inquebrantable, destinada a durar. Pero como la vida suele demostrarnos, las cosas no siempre salen como las planeamos. A veces el destino nos tiene reservadas sorpresas, algunas agradables, otras no tanto. Y esta, sin duda, fue de las que te dejan una cicatriz profunda en el alma. Al principio todo era mágico, como en todo cuento de hadas. Risas, viajes, complicidad, éramos inseparables. Recuerdo las primeras semanas, los primeros meses, como si fueran un torbellino de emociones positivas. Cada encuentro era una explosión de alegría, cada conversación una conexión profunda, cada mirada una promesa de un futuro juntos. Viajamos a lugares increíbles, exploramos nuevas culturas, compartimos experiencias que nos unieron aún más. Nos reíamos hasta llorar, nos apoyábamos en los momentos difíciles, nos complementábamos a la perfección. Éramos el uno para el otro, o al menos eso creíamos. Recuerdo particularmente un viaje a la costa amalfitana en Italia. El sol brillaba, el mar era turquesa, la comida deliciosa y la compañía, inigualable. Caminábamos por las estrechas calles de Positano, admirando la belleza del paisaje, sintiendo la brisa marina en nuestros rostros. Nos tomábamos fotos, nos reíamos, nos besábamos, parecía un sueño hecho realidad. Esa imagen, esa sensación de felicidad plena, se quedó grabada en mi memoria. Un recuerdo que con el tiempo se volvió agridulce. Creíamos que lo nuestro era indestructible, que habíamos encontrado a nuestra alma gemela. Y quizás en ese momento realmente lo creíamos. Pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y ese trecho en nuestro caso fue un camino lleno de obstáculos, de desilusiones, de traiciones. Un camino que lamentablemente nos llevó a la separación. Con el tiempo empezaron a surgir pequeñas grietas. Cosas que antes pasábamos por alto, o que considerábamos insignificantes, empezaron a cobrar importancia. Pequeñas discusiones se convirtieron en grandes batallas campales. La comunicación se hizo más difícil, más tensa. Empezamos a distanciarnos, a sentirnos cada vez más solos, incluso estando juntos. Ya no nos reíamos tanto, ya no nos contábamos nuestros problemas, ya no nos mirábamos a los ojos con la misma intensidad. La magia se había ido desvaneciendo poco a poco, como una vela que se consume hasta extinguirse. Empezamos a notar diferencias en nuestros valores, en nuestras prioridades, en nuestras expectativas. Yo quería construir un futuro juntos, formar una familia, echar raíces. Él, en cambio, parecía estar más enfocado en su carrera, en sus amigos, en sus propios intereses. La relación se convirtió en una lucha constante, en un tira y afloja agotador, en un campo de batalla donde ambos terminábamos heridos. Yo por mi parte intenté hacer todo lo posible para salvar la relación. Hablé con X, le expresé mis preocupaciones, le propuse buscar ayuda profesional, pero no fue suficiente.
Él simplemente parecía cada vez más ausente, más distante. Le pedía que me contara lo que le pasaba, que se abriera conmigo, que me permitiera ayudarlo. Pero él se cerraba en banda, se negaba a hablar, se refugiaba en el silencio. Yo me sentía frustrada, impotente, desesperada. Sentía que la persona que amaba se estaba alejando de mí, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Busqué consejos en mis amigas, en mi familia, incluso en libros de autoayuda. Intenté comprender su punto de vista, ponerme en su lugar, encontrar una solución. Pero nada funcionaba. La relación se deterioraba cada día más, como una casa que se derrumba por falta de mantenimiento. Y ahí es donde entra la parte más dolorosa de la historia. La traición. La traición es como un veneno que se extiende por todo el cuerpo, corrompiendo cada célula, cada tejido, cada órgano. Te hace sentir enfermo, débil, vulnerable. Te roba la alegría, la esperanza, la confianza. Te deja una herida que tarda mucho tiempo en cicatrizar, una cicatriz que te recuerda constantemente el dolor que has sufrido. Durante meses sentí que algo no estaba bien. Intuía que X me estaba ocultando algo. Había cambios en su comportamiento, en su rutina, cosas que no cuadraban. Se volvía más reservado con su teléfono, llegaba tarde a casa sin dar explicaciones, evitaba el contacto visual. Yo le preguntaba qué le pasaba, si estaba bien, si había algo que le preocupaba. Pero él siempre me respondía con evasivas, con excusas, con mentiras. Yo trataba de confiar en él, de darle el beneficio de la duda. Pero la duda, como una semilla, iba creciendo en mi interior, alimentada por mis sospechas y mis presentimientos. Empecé a notar mensajes extraños en su teléfono, llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación, salidas repentinas con amigos que yo no conocía. Mi corazón se encogía cada vez que veía algo así. Sentía que algo se rompía dentro de mí. Mis sospechas, lamentablemente, se confirmaron de la peor manera posible. Un día, por casualidad o quizás por obra del destino, descubrí mensajes en su teléfono que no dejaban lugar a dudas. Mensajes con otra persona. Mensajes íntimos. Fue como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. El aire se me escapó de los pulmones, la vista se me nubló, las piernas me temblaron. No podía creer lo que estaba leyendo. Era como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Imaginen mi shock. Imaginen la incredulidad. La rabia. La tristeza. El dolor, un dolor profundo que sentí que me desgarraba por dentro. Sentí como si el mundo se me viniera encima. Todo aquello en lo que creía, toda la confianza que había depositado en X, se había hecho añicos. Era como si hubiera estado viviendo una mentira durante todo ese tiempo. Como si la persona que amaba fuera en realidad un extraño, alguien a quien no conocía en absoluto. No voy a entrar en detalles escabrosos, ni voy a revelar nombres ni detalles que puedan dañar a terceros. Pero lo que sí quiero decirles es que esa traición no fue un simple desliz, un error pasajero. Fue algo premeditado, algo que estuvo ocurriendo durante un tiempo considerable. No fue un beso robado en una fiesta, no fue un encuentro casual en un bar, no fue un arrebato de pasión. Fue una relación paralela, una doble vida, una farsa construida sobre mentiras y engaños. Y lo peor de todo es que en lugar de ser honesto y sincero conmigo, X optó por mentir, por engañar, por ocultar la verdad. Me mantuvo en la oscuridad, mientras él llevaba una doble vida. Me hacía creer que me amaba, que me quería, que me respetaba. Pero en realidad me estaba traicionando a mis espaldas, riéndose de mí, jugando conmigo. Esa es la parte que más me dolió, la que más me costó superar. No tanto el hecho de que me hubiera sido infiel, sino el hecho de que me hubiera mentido, de que me hubiera engañado, de que me hubiera faltado el respeto de esa manera. Cuando lo confronté con la evidencia, su reacción fue decepcionante. En lugar de asumir la responsabilidad de sus actos, intentó justificarse, minimizar lo que había hecho, incluso culparme a mí por su comportamiento. Me dijo que yo era demasiado exigente, que no le daba espacio, que lo agobiaba con mis preguntas. Me dijo que la otra persona le hacía sentir especial, que le entendía, que le apoyaba. Me dijo que no quería hacerme daño, que me amaba, pero que no podía evitar lo que sentía. Sus palabras me sonaron vacías, sin sentido, hipócritas. Era como si estuviera intentando justificar lo injustificable, de quitarse la culpa de encima,
de hacerme sentir a mí responsable de su traición. En ese momento supe que la relación había llegado a su fin. No había vuelta atrás. La confianza, una vez rota, es muy difícil de reconstruir. Y yo simplemente no podía seguir estando con alguien que me había mentido, que me había engañado, que me había traicionado de esa manera. No podía perdonarle su falta de honestidad, su falta de respeto, su falta de amor. Fue una decisión dolorosa, sin duda. Dejar ir a alguien a quien amabas, a quien habías imaginado un futuro juntos, es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida. Pero sabía que era lo correcto. Sabía que merecía algo mejor. Sabía que merecía estar con alguien que me amara, me respetara y me fuera honesto. Alguien que me valorara por lo que soy. Que me apoyara en mis sueños, que me hiciera sentir feliz y segura. Alguien que fuera mi compañero, mi amigo, mi amante. Alguien que no me mintiera, que no me engañara, que no me traicionara. El proceso de superar la traición y la ruptura fue largo y complicado. Hubo días en los que me sentía completamente hundida, incapaz de salir de la cama. Hubo noches en las que no podía dormir, atormentada por las preguntas, por las dudas, por el dolor. Me preguntaba qué había hecho mal, qué podía haber hecho diferente porque no había visto las señales antes. Me sentía culpable, avergonzada, humillada. Pero poco a poco fui aprendiendo a sanar. Me rodeé de mis amigos y familiares, que me brindaron su apoyo incondicional. Empecé a practicar actividades que me hacían sentir bien, como el yoga, la meditación, la lectura. Me permití sentir el dolor, pero también me permití llorar, desahogarme y dejar ir. Busqué ayuda profesional, fui a terapia, hablé con un psicólogo que me ayudó a comprender mis emociones, a procesar mi dolor, a superar mi trauma. Aprendí que la traición no es un reflejo de mi valor como persona. Es un reflejo de la falta de integridad y honestidad de la otra persona. Aprendí que no puedo controlar las acciones de los demás, pero sí puedo controlar mi reacción ante ellas. Aprendí que merezco ser amada y respetada, y que no debo conformarme con menos. Y lo más importante de todo, aprendí a perdonarme a mí misma. A perdonarme por haber confiado en alguien que no lo merecía. A perdonarme por haber ignorado las señales de advertencia. A perdonarme por haber permitido que me trataran de esa manera. Porque el perdón no es un regalo que le haces a la otra persona. Es un regalo que te haces a ti mismo. Es una forma de liberarte del resentimiento, del rencor y del dolor. Es una forma de seguir adelante, de dejar atrás el pasado y de abrirte a un futuro mejor. El perdón no significa olvidar lo que pasó, ni justificar lo que hizo la otra persona. Significa aceptar lo que pasó, aprender de ello y seguir adelante con tu vida. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que estoy agradecida por haber pasado por esa experiencia. Sí, fue dolorosa, fue difícil, pero también fue una gran lección de vida. Me hizo más fuerte, más sabia y más resiliente. Me enseñó a valorarme más, a confiar en mi intuición y a no conformarme con menos de lo que merezco. Me enseñó a amarme a mí misma, a cuidarme, a priorizar mi felicidad. Y ahora, después de contarles todo esto, me siento aliviada. Aliviada de haber sacado esto de mi pecho, de haber compartido mi verdad con ustedes. Espero que mi historia les sirva de inspiración, les dé fuerzas para superar sus propias dificultades y les recuerde que siempre, siempre merecen ser amados y respetados. Así que, en resumen, la verdad sobre mi ex es que me traicionó. Fue doloroso, sí, pero también fue una oportunidad para crecer, para aprender y para convertirme en una persona más fuerte. Lo superé y ahora estoy lista para seguir adelante con la frente en alto y el corazón abierto a nuevas oportunidades. Estoy lista para amar de nuevo, para confiar de nuevo, para ser feliz de nuevo. Pero esta vez lo haré con más sabiduría, con más cautela, con más amor propio. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí, escuchándome, acompañándome en este momento vulnerable. Significa mucho para mí tener su apoyo y su comprensión. Ustedes son mi familia virtual, mi comunidad, mi refugio. Gracias por estar siempre ahí, por escucharme, por animarme, por hacerme sentir que no estoy sola. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Alguna vez han pasado por una situación similar? ¿Cómo la superaron? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus experiencias y sus opiniones. Sus comentarios me ayudan a crecer, a aprender, a conectar con ustedes.
Me encanta leer sus historias, sus consejos, sus palabras de ánimo. Y antes de despedirme, un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido para ustedes. Su suscripción es un pequeño gesto que significa mucho para mí. Me motiva a seguir creando vídeos, a seguir compartiendo mis experiencias, a seguir construyendo esta hermosa comunidad. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Adiós. Y recuerden, ustedes son increíbles y merecen ser felices. Nunca lo olviden.